Mira, yo tengo conocidos que me han dicho, yo sabía que iba a temblar porque hacía mucho calor. Vemos como una respuesta inmediata al proceso sísmico ocurrió por parte de la ciudadanía. Afectó en Colombia, en Trinidad y Tobago. De Cipriano Castro, presidente de la República, saltando por el balcón de la Casa Amarilla, ¿ok? Y que, bueno, se fractura. Esa cultura de los simulacros se ha perdido incluso en los colegios. El miedo ha sido históricamente utilizado, pues, como una baraja para que el poder se imponga. Y antes de comenzar el episodio, queremos agradecer a Radio UMA por brindarnos el espacio de grabación de todos los episodios del podcast desde su creación. Y también queremos agradecer a los que dirigen el control técnico, quienes siempre nos apoyan y nos asesoran durante la grabación. Así que comencemos y disfruten el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos. En esta ocasión estamos haciendo un segundo episodio con el historiador Jesús Lara. Bienvenido, Jesús. Es un episodio sobre la historia de los terremotos en Venezuela, teniendo en cuenta el trágico suceso que sucedió justamente el pasado 24 de junio, si no me equivoco. Ya pasó un mes de aquel suceso. Hoy en día estamos a 27 de junio de 2026. Y bueno, primero hay que manifestar que es una situación lamentable. Muchas víctimas, muchos fallecidos, muchos damnificados. Y por ende, también queríamos de alguna forma colaborar haciendo una especie de, digamos, reflexión, tener un poco en cuenta nuestra historia en el país. Cuál ha sido la cronología de estos eventos que hemos tenido en nuestro país, hacer un recordatorio de qué es lo que ha pasado y qué es lo que se debe hacer en el futuro, y ya también para un poco rendir homenaje a las víctimas. Y bueno, también tenemos a Gianfranco Gil, que es básicamente miembro ya del podcast de hace tiempo, acompañándonos en programas con la Mega. Así que bueno, ¿cómo está? Bienvenido, Jesús. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Bueno, me sumo, por supuesto, al trágico suceso que vivieron los venezolanos, ¿no? Y que todavía hoy sigue doliendo muchísimo, esa grieta que nos ha dejado, pues, en la historia y además en el alma, ¿no? Quienes hemos perdido a seres queridos, a quienes se han quedado sin hogar. Y bueno, creo que es un suceso que nos va a dar, bueno, para reflexionar, para pensar sobre el rol del Estado, sobre el rol de la sociedad, sobre el uso del espacio, sobre lo que algunos llaman la cultura sísmica, ¿no? Si realmente eso existe, si no existe, Claro. si tenemos cultura sísmica, cómo se construye eso de que llaman cultura sísmica. Creo que este es el espacio un poco para, digamos, dialogar sobre esos problemas que, digamos, no hay forma de predecir cuándo va a ocurrir un sismo exactamente ni su magnitud, pero sí la acción del Estado puede ser mucho más eficaz, efectiva frente a esto. Gracias, Santiago. Gracias también, Jesús, por aceptar la invitación y por estar aquí. Y sí, bueno, siguiendo con el comentario de Jesús, nada, hay que analizar nuestra historia, hay que analizar esa cronología de procesos sísmicos que ha vivido Venezuela durante su historia, y allí podemos trazar, capaz con esto, una memoria cívica en cuanto a los terremotos y fomentar un poco eso, de ese concepto que tenemos de cultura sísmica, porque, bueno, esta situación, este desastre que ocurrió, lamentablemente, con tantas pérdidas y con tanta falta de respuesta urgente por parte del Estado, nos deja ver que como ciudadanos tenemos que tener un mayor criterio y mayor cultura sísmica para, en futuras ocasiones, responder a situaciones de desastre como esta. Este episodio forma parte de una serie de 3 episodios que queremos hacer. Este sería el primero justamente para abarcar el contexto histórico sobre los terremotos en Venezuela, y ya el segundo sería sobre lo que ocurrió exactamente, cuáles son las medidas preventivas, un poco también con las leyes antisísmicas, y luego el tercero va a ser un poco sobre lo que se vivió exactamente desde la perspectiva de los voluntarios. Entonces, para este primer episodio queremos arrancar entonces
con una cronología preparada, que justamente lo estábamos conversando con Jesús. A lo largo de los siglos ha habido muchos terremotos, muchos sismos. O sea, la gente cree claro, como Venezuela es un país que no es constantemente sísmico, sí ha tenido los antecedentes como para decir que evidentemente sí suceden este tipo de acontecimientos en Venezuela, aunque no sea constante, debido a múltiples deficiencias, faltas de reglamentos, etcétera. Pero bueno, creo que el primero con el que podríamos arrancar es el 1 de septiembre del año 1530, que fue básicamente el primer terremoto registrado en la historia de nuestro país. Sí, bueno, ahí hay que hacer una precisión, digamos, importante, ¿no? Es decir, la Tierra y la dinámica de la Tierra, evidentemente antecede a la formación de los estados nacionales, ¿no? Cuando hablamos de la Venezuela de hoy, pues tenemos que delimitar lo que es la historia de Venezuela, si queremos hablar de historia sísmica, o la historia del espacio físico donde hoy se encuentra lo que hoy es Venezuela, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esta explicación nos lleva primero a una conclusión fundamental. La Tierra de por sí es sísmica, es decir, la liberación de energía, la regulación del propio globo terrestre es natural, es un proceso pues, que tiene millones y millones de años y que básicamente lo explica una teoría que surge en el siglo XX, ¿no? Antes de ello estábamos a ciegas sobre la precisión de eso, de cuál era el origen de los sismos, que es la teoría de la deriva continental, que es esa que plantea que nuestra, digamos, litósfera está fragmentada, está fracturada sobre unos bloques que se llaman placas tectónicas y que estas placas tectónicas pues chocan, ¿no? Y hay unas placas oceánicas, unas placas continentales y hay tres procesos posibles: el choque entre una placa continental con una placa continental, entre una oceánica con oceánica o entre una oceánica y una continental. Y Venezuela, o lo que hoy es Venezuela, digamos, está delimitada geopolíticamente sobre básicamente la dinámica de dos placas, ¿no? Y la interacción con otra, que es la placa suramericana y la placa del Caribe. También está la placa Nazca, que genera, digamos, allí todo un proceso, pues, que dependiendo de la forma en que se desliza la placa sobre otra, va a moldear el terreno como tal. Y eso es lo que le da explicación a la formación, por ejemplo, la cordillera de los Andes o a la cordillera central, lo que es el macizo Ávila, que aunque la gente no pueda observarlo todos los días, eso está creciendo. Pasa que no es visible al ojo humano. Entonces, claro, podemos decir que desde que la Tierra es tierra, pues estos procesos sísmicos se han dado, pero hay como tres etapas históricas que pudiéramos, no sé, delimitar. El caso de la crónica, ¿no? Como se va a empezar a decir, bueno, hay experiencias de seres humanos que van narrando en sus viajes, en sus diarios, que tuvieron, digamos, sensaciones de lo que hoy podríamos decir sismo. Entonces, claro, de 1530 justamente se da con las crónicas de Juan Castellano. Recuerda sacarse el micrófono. Sí, esas crónicas de Juan de Castellano, pues es lo que nos va a decir que en Cumaná hubo pues un primer movimiento telúrico registrado, ¿no? Digamos, escrito, donde hay una referencia, digamos, que queda para la memoria histórica y que la historiografía lo toma como un referente. Eso no quiere decir que haya sido el primer ojo, ¿no? Pero es uno de los, digamos, los antecedentes. Muy fuerte por lo que se narra. De hecho, Humboldt lo menciona en su diario de viajes como uno de los sismos importantes. Un dato curioso ahí es que Humboldt registra cómo las edificaciones coloniales pues son muy vulnerables a estos procesos, mientras que él observaba que las edificaciones de nuestros indígenas pues sobrevivían a los sismos, estaban de pie. Bueno, quizás responde un poco a la experiencia de nuestros ancestros y lo ligero que eran, por supuesto, estas edificaciones, ¿no? Que, bueno, podrían, digamos, ir al ritmo del movimiento de las ondas sísmicas, mientras que estas edificaciones coloniales, pues, muchas de ellas cedían frente a estos movimientos que eran pues, bastante, digamos, catastróficos, se son narrados a través del miedo. Por eso es que se sucumbe mucho en el caso de querer olvidar esos procesos, ¿no? Porque no estamos recordando un evento bonito, un evento que nos traiga, digamos, un hito histórico, sino que es un evento que marca terror profundo y sobre todo muchísimo pánico al recordarlo, ¿no? Quienes lo recuerdan. Algo que recoge Juan de Castellanos en su crónica es un poco el impacto cultural o social de estos procesos, porque él habla no solamente del sismo, sino también de un huracán que azota esa zona oriental entre la isla de Cubagua y la parte costera de Cumaná. Él habla de que cómo el terror se apodera de la gente
Y eso a su vez crea una serie de mitos y una serie de leyendas que hace ver como que el terremoto fue hecho por Dios para castigar por nuestros pecados. Entonces hay un poco de idiosincrasia religiosa que bajo la religión cristiana, ya sea protestante, católica, incluso podríamos decir que la judeocristiana, hay una especie de relación entre los fenómenos naturales como estos, que son terremotos, huracanes, entre otros, con una especie de castigo divino por pecados cometidos, por expropiación de tierras o conquista, que incluso existió una cultura o un rumor de que por los españoles llegar al Nuevo Mundo se iban a encontrar con una tierra muy sísmica, con una tierra que se tambaleaba y por lo tanto iba a ocurrir una serie de movimientos telúricos durante el tiempo que ellos iban a estar instalándose allí. Sí, bueno, y de hecho lo podemos ver, ¿no? La Biblia da registros de castigos de Dios, Sí. ¿no? De cómo Dios va a llegar y va a castigar, cuáles van a ser, digamos, ese tipo de... y lo registra, ¿sí? Entonces, desde esos documentos, digamos, bíblicos, por supuesto va a generarse, ¿no? Además, los filósofos como Rousseau, Voltaire, también plantean, y hay hasta poesías acerca de los grandes terremotos, por ejemplo, los de Lisboa, que han sido muy catastróficos y que durante la Ilustración se hizo referencia a ellos, justamente por, igual, la característica de estar en una zona con alto riesgo de catástrofe frente a eventos sísmicos, porque lo decía Franco al inicio, una cosa, digamos, es la catástrofe, que es lo que ocurre luego del propio terremoto, es decir, es lo que hace el hombre con el espacio físico, digamos, por su mal uso, por el mal, digamos, la pésima comprensión de la dinámica espacial, y otra cosa es el propio terremoto. Venezuela es un país sísmico, eso implica que vamos a convivir con el terremoto. Sí. O sea, el terremoto es ese Bruno, ¿no? Del que nadie quiere hablar. No se habla de Bruno, pero ahí está y siempre va a estar con nosotros porque es parte de la propia dinámica, digamos, sí, de las características topográficas del suelo, de la dimensión de nuestra corteza terrestre, de las propias, digamos, superposición de las placas tectónicas. Y nada, toca hacer frente a ello. Ese es el gran reto, creo yo. Sí, bueno, además que un factor que ustedes los dos han mencionado y es el tema de la religión. ¿Por qué? Porque, a ver, ante la falta de conocimiento y evidentemente dado la época, con mucha más razón había falta de conocimientos. No es algo que se pueda criticar, todo lo contrario. Más bien ante la incertidumbre, la única explicación que encuentra el ser humano es un ser superior, ¿no? Eso por un lado, y por el otro que yo por lo menos analizar estos acontecimientos, yo sí me pregunté un poco, un ciudadano de la época o una persona de la época, ¿cómo de alguna forma podía concientizarse de que esto era algo natural, que esto no era algo divino o algo así? Porque comparándolo con otros continentes un poquito más concientizados, ¿no? O capaz que apuntaban a una idea más firme de que, bueno, esto sí es algo de la naturaleza. No sé si pueden o se puede hacer una comparación de cómo era esa mentalidad, ¿no? De la comprensión, de razonar que esto era algo natural. Sí. Bueno, es muy complejo porque de hecho ni siquiera había precisión de la forma de la Tierra, Claro. ¿no? Y estaba este debate si la Tierra era plana o era como se plantea. Hubo, digamos, debates teóricos sobre qué sucede. De hecho, hay muchos registros donde hay gente que intentaba buscar, en Venezuela sobre todo, uno de los que es un referente para el estudio de esto, si queremos ver como uno de los antecedentes, Aristide Rojas, que bueno, de hecho hace referencia a la lectura de algunos textos clásicos y algunos le echaban la culpa, por ejemplo, a la fase de la luna, Imagínate. otros lo relacionaban con el movimiento de las olas, el tema del clima, y todavía hoy, mira, yo tengo conocidos que me han dicho, yo sabía que iba a temblar porque hacía mucho calor, ¿no? Entonces, yo, claro, y la familia con mucho temor el mismo día del sismo decía que a las 10 iba a haber otro, que ya Claro. lo habían visto, ¿no? Entonces, Exacto. imagínate si hoy, con todo el avance tecnológico, con todo el conocimiento que hay en materia de geografía física, todavía hay muchos mitos y la gente los reproduce, pues en este contexto, estamos hablando de 1530, 1668, por ejemplo, por supuesto que era mucho mayor el desconocimiento, ¿no? Y el mito se va a imponer sobre esto porque no hay ni siquiera acceso, además el nivel de analfabetismo, ¿no? Ni siquiera hay acceso a lecturas, no hay acceso, sino lo que queda es eso, ¿no? La memoria
el relato El registro. del otro y se impone eso. Es decir, si no hay explicación, hay algo superior que yo no puedo explicar, porque algo importantísimo, bueno, que se aprende en la escuela de historia y quienes se profundizan en eso. Tú no puedes juzgar el pasado con los valores del presente. Entonces, claro, los valores de ese contexto determinaban que la fe y, digamos, la razón, ¿no? Como precepto no estaba claro que eso se iba a dar. Y bueno, va a ser, repito, hasta siglo XX, principios del siglo XX, cuando se dan a conocer estas teorías de la deriva continental. Exacto. Alfred Wegener, por ejemplo, que va a desarrollar pues la teoría de la deriva continental, o la propia, digamos, escalas de magnitud. Son escalas que los norteamericanos desarrollaron con mayor precisión luego de los terremotos producto de la famosa, digamos, fallas que existen en el continente, lo que hoy es el continente norteamericano, ¿no? San Andrés, etcétera, que va a generar mucho temor. Entonces, claro, todo lo que sabemos del pasado es por referencia. De hecho, ni siquiera la hora y precisión, porque la gente no recuerda con precisión a qué hora. Claro, por el miedo. Y cuando uno ve los registros, digamos, pues unos dicen que a las 2, otros dicen que a las 3, y hoy pasa igual. Hay gente que cree que el terremoto duró 5 minutos cuando realmente fueron segundos, y el tema de la percepción y registrar esa percepción, que no es un dato científico, es lo que nos aleja de ello. Por eso las complicaciones de estos fenómenos. Sí, totalmente. Otro de los sucesos fue el 11 de junio de 1641. Se aproxima, digo que se aproxima porque, como tú dices, el registro a veces es muy dudoso debido a la tecnología de la época, todos sabemos eso. La magnitud fue de entre 6.0 a 6.3, ¿ok? Y bueno, evidentemente fue el primer terremoto registrado en la capital venezolana, la cual sacudió fuertemente ciudades de Caracas y La Guaira, a las 8:15 aproximadamente, o eso es lo que se estima. Y debido al sismo, y esto es un dato que me llamó bastante la atención, el gobernador de Caracas, Roy Fernández Fuenmayor, propuso mudar la ciudad de Caracas hacia la sabana de Chacao para protegerla de futuros terremotos. Y esta propuesta al final fue rechazada por el obispo, justamente diciendo que no, esto fue algo que Dios hizo porque Dios está molesto. Entonces, bueno, que incluso se puede relacionar un poco con el tema geográfico y político que enfrentaba la capital con respecto a las otras zonas. Nos regresa al debate político. Es decir, durante mucho tiempo fue utilizado esto como un argumento para darle fuerza a esa premisa de el poder de Dios es el poder del rey en la tierra, y el rey, por supuesto, es quien a través de sus autoridades eclesiásticas va a imponer el miedo y el orden en este caso, ¿no? Es la justificación de ese poder divino de la corona española, que al menos en este periodo que estamos hablando, que es un periodo preindependentista, ¿no? De la Venezuela llamada colonial, pero que somos parte todavía pues ya de ello. Algo importante de este terremoto, pues se registran por encima de 500 víctimas, ¿no? En la ciudad de Caracas, lo que representaba para ese momento pues casi un 30% de la población muere en ese terremoto. Que es importante, es una porción bastante importante. Entonces, eso es un poco para tener una referencia de la magnitud pues de estos registros que hay, digamos, sin ninguna precisión, pero son aproximaciones, porque además pues como sabemos el acceso a estos datos lo tenía pues la iglesia a través de los registros del bautismo y quienes mueren y quienes no. Quizás ahí podemos tener una idea de lo que fue. Sí, y algo que iba a comentar de esa fecha, de esa anécdota de esa fecha, fue justamente en el día de San Bernabé. Claro. Y hay registros, por ejemplo, el que escribió Historia de la Psiquiatría en Venezuela, Ricardo Álvarez, él establece que había un personaje en ese momento que lo denominaban Saturnino, que él había profetizado que iba a ocurrir ese movimiento sísmico. Y de hecho él dijo que iba a ser en el día de San Bernabé. Y sucedió así. Y eso alimentó un poco más la creencia popular de que estos procesos son debido a la ira de Dios contra los pecadores en la tierra. Y bueno, parte de lo que él había profetizado, entre comillas, con unas frases, dicho y hecho, se cumplió. Entonces podemos ver también una alimentación de ese sentir popular en cuanto a la
a ese tipo de sucesos, que ya que hablabas antes de qué diferencia hay entre países, podríamos considerar más civilizados, con Sí, el culturas más primer mundo, civilizadas, por decirlo así, en aquella época. pero es difícil hablar de un primer mundo en el contexto de esa época. Estamos hablando del siglo XVII, Ujú. donde, si no me equivoco, está la Ilustración. Este, pero, sin embargo, con la Ilustración en cierto modo en auge en Escocia o en partes de Inglaterra, ese mito o ese argot popular sobre lo que es el concepto de terremoto como castigo divino, como magia, como proceso místico, no va a terminar de derrumbarse hasta las investigaciones científicas a mediados del siglo XX, porque incluso tenemos a pensadores ilustrados como Immanuel Kant, que también señalaban los procesos telúricos como algo de castigo sobrenatural. Wow, no sabía eso. De hecho, la ilustración frente a estos fenómenos no hace mayor, digamos, ruido, justamente porque, de hecho, los alemanes tienen mayor aproximaciones. Sí se atrevían a decir que no era un fenómeno, digamos, religioso, que había, por supuesto, una explicación natural, pero no daban precisamente con ello. Ni sabían, pues, la magnitud. Y lo otro que todavía hoy es una gran ambición es eso, la predicción de cuándo, Sí. o si hay ciclos, si es posible determinar la hora, la magnitud, y pues no hay forma de saberlo. Ahora, para aclarar un poco también a la audiencia, ¿de qué manera se medía estas magnitudes o estas aproximaciones para la época? ¿Cuál era la tecnología, entre comillas, presente que se utilizaba? Mira, era a través de, digamos, de entrevistas a quienes vivían el proceso. De hecho, por ejemplo, el terremoto de Venezuela en 1900, se hace un estudio posteriormente ya al terremoto de 1967, Ujú. y en Venezuela hay un congreso también en los años 50, justamente donde reúnen especialistas, hay invitados internacionales, sobre todo alemanes que han tenido mucha influencia en Venezuela, y es un registro de anécdotas, ¿no? Ok. Entonces la aproximación a las magnitudes era dependiendo de cómo iba sintiendo el terremoto, es decir, si sentía que era un estruendo terrible para unas personas, o si de repente sentían, ¿no?, que fue un movimiento leve, que se me movieron los pies, o que fue vertical, o que fue, pues, de cualquier forma. A través de ese registro anecdótico, pues se hace una aproximación a la magnitud de ese evento. También, pues, hay una comparación sobre las horas, ¿no?, la hora en que ocurrió, y lo otro es la duración. Y hay tablas, hay estudios que se pueden consultar, por supuesto, que ha hecho la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Pedagógico de Caracas, el Departamento de Geografía Física, que hoy está, por ejemplo, a cargo del doctor Franklin Núñez, que es un gran apasionado y quien alarma sobre el riesgo de una educación ambiental, para que esto, pues, tenga menor, digamos, impacto en la vida común de quienes hacen uso del espacio. Pues esos estudios reflejan eso, un cuadro comparativo entre cuánto duró para cada persona, cómo fue lo que sintió, cómo lo percibe a nivel de magnitud, una aproximación, y vas a ver que no hay una forma, digamos, no hay un criterio único. Claro. Y las diferencias de tiempo, horario, tal. Por eso es que las imprecisiones son en este sentido bastante altas, y la incertidumbre frente al estudio se va a dar en cuanto a ello. De hecho, todavía en el terremoto del 67, bueno, ya lo hablaremos más adelante, pues se derrumba la edificación del único, digamos, espacio físico donde estaban los aparatos con los que registrábamos esto, ¿no? Es lo primero que se cae, y luego se va a crear Fumbisis. Para pasar entonces al terremoto de Caracas de 1812, que me parece que ha marcado más la historia de nuestro país, ese terremoto. Bueno, la historia, digamos, en cuanto a lo que fue la independencia y entre otros factores, ¿no?, en torno a esa historia, que tuvo una magnitud, o se estima, reitero, de 7.7, que se dice que el terremoto ocurrió a las 16:07, sintiéndose en gran parte del norte del territorio nacional, siendo las ciudades Caracas, La Guaira, Barquisimeto y San Felipe las más afectadas. Y aquí
se presenta la famosa frase de nuestro libertador Simón Bolívar, pronuncia y dice: si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Con esta frase quiero entonces comenzar a preguntarles que si vivió en aquella época, por qué marcó, cuál era el contexto histórico que estaba enfrentando nuestro país. Sobre esta frase veníamos discutiendo muchísimo. De hecho, esta frase se encuentra hoy en la esquina San Jacinto, donde se dijo aparentemente ella. Y digo aparentemente porque el registro, o digamos, la narración de la existencia de esta frase fue a través de un texto de un realista venezolano, ¿no? De un periodista que además era un gran opositor a Bolívar, como fue José Domingo Díaz, quien no dudaba en levantar su pluma para oponerse pues al propio Libertador, y él narra en un texto, en un libro que sale en 1829. Ok. Es decir, Bolívar no llegó a leer este libro, no llegó a responder si esto es verdad o es mentira. Entonces ha pasado en la memoria del venezolano como una frase dicha. En este texto, pues este realista dice que observó a Bolívar levantarse entre los escombros de esa Caracas devastada por el terremoto, y pues pronunció esta famosa frase. Hay quienes afirman, por supuesto, que por las características de este autor se refería más a una frase que buscaba dañar, por supuesto, la moral del Libertador, que no respondía pues a un elogio. Sin embargo, curiosamente, para la historia de Venezuela ha pasado como una, digamos, frase heroica del Libertador. Exacto. Y que pues le salió, como dicen por ahí, el tiro por la culata a este realista, porque pues se vendió como una frase, la pegó, el gran Odiseo. Claro. Es decir, que se ha enfrentado al propio Dios para la lucha de la independencia. Aunque José Domingo Díaz la escribió para ridiculizarlo e incluso alimentar las opiniones y rumores que había del libertador masón, libertador contra la religión católica. Ok. Esto sirvió como frase mítica para el culto a Bolívar, el cual, como ya bien comentaba Jesús, el héroe se enfrenta incluso hasta la misma naturaleza por sus ideales, para lograr el ideal de una Venezuela libre. Y fue una frase que sin duda ha marcado en la historiografía nacional y en la cultura popular nacional. Uh-huh. De hecho, en la Plaza del Venezolano, ahí la podemos observar como una sentencia, es decir, no hay duda de que él la dijo, porque abajo de la frase pues se va a observar, digamos, la descripción. Esta es una frase del futuro Libertador, ese Jueves Santos, aproximadamente luego de las 4 de la tarde, que son los registros donde ocurre este devastador terremoto en la ciudad de Caracas. Y se dice que además el número de víctimas, que no sé por qué no lo anoté, el número de víctimas de gente afectada en aquella época, no sé si debe haber un registro, pero por alguna razón no lo anoté, aquí aparecerá en pantalla. Dicen que fue menor, menos mal que fue menor, porque ese día era Jueves Santo y debido a las festividades la gente estaba afuera celebrando en la Plaza Mayor, que hoy en día es la Plaza Bolívar, y debido a eso, menos mal, es que el suceso no fue tan grave como era de esperarse. Humboldt, cuando estuvo en Venezuela en 1799, él vivió un sismo en Cumaná. Uh-huh. Este sismo no afectó, no hubo víctimas mortales, no hubo muchas afectaciones, porque ya 2 años antes había ocurrido otro proceso sísmico en el cual la ciudad había quedado destruida. Pero él escribe en su obra Cosmos lo que él vivió al ver a la gente, lo que sintió sobre este sismo. Él dice, cito: "Para el hombre, los terremotos expresan la idea de algún peligro universal e ilimitado. Uh-huh. Podemos escapar del cráter de un volcán en erupción activa o de la vivienda cuya destrucción es amenazada por el acercamiento de una corriente de lava. Pero en un terremoto se dirige nuestra huida a donde quiera que lo hagamos. Aún así sentiremos tal como si pisáramos sobre el foco mismo de la destrucción". Entonces, Humboldt, al escribir esto, destaca el impacto y el miedo que causa en la sociedad un terremoto. Por lo tanto, vemos que a pesar de que tengamos mucha información, a pesar de que tengamos mucho conocimiento sobre estos procesos, uh-huh, el miedo y el pánico se va a apoderar de nosotros, porque ya es algo intrínseco o natural
en nuestra mentalidad. Y bueno, sobre el caso de 1812, fue un terremoto señalado en la prensa internacional. De hecho, Aristides Rojas tenía muchísimas recortes de prensa sobre el terremoto de 1812 que llegó a escribir gente incluso en 1868, como Charles Dickens, el famoso novelista, que él escribió sobre el terremoto en Caracas como uno de los más mortales que se hayan escrito en la historia. Entonces, dejando ver cómo este proceso y este hecho causa un gran impacto mundial. Y otro dato también que se encuentra en el libro de Rogelio Altes. Que por cierto, la Academia Nacional de la Historia lo tiene disponible en su página para que lo puedan consultar. Les va a aparecer por aquí el libro, que es fundamental por la experiencia de este antropólogo y además que trabajó en Fundis y tiene una gran experiencia en esta materia. Pues debe ser de consulta obligatoria para quienes viven en el planeta Tierra, de hecho. Exactamente. Este antropólogo, él reseña que durante ese terremoto se puede considerar como el concepto de ayuda humanitaria moderno de las repúblicas modernas como el primer hito histórico a los Estados Unidos, el gobierno de Norteamérica. En este caso, James Monroe es el que se encarga de enviar provisiones a los afectados por el terremoto de Caracas. Y él escribe una carta a la Junta de Gobierno de Caracas en ese momento, que está tomada por los independentistas, por el bando independentista, señalando la ayuda que le iba a enviar el gobierno estadounidense en cuanto a la solicitud y las noticias que le habían llegado desde Caracas a Washington sobre este suceso, evidenciando un poco también el hito histórico de considerar la primera ayuda humanitaria en desastres naturales, que sea en Caracas, en Venezuela, con el hecho de hoy. Y tiene que ver también con el desarrollo de la prensa, ¿no? De cómo la magnitud de estos eventos, lo que se va a hacer percibido como un desastre, evidentemente, en la medida que hay mayor comunicación, que hay mayor interrelación, se puede dar. Por ejemplo, se sabe de la hora de este terremoto de 1812 por cartas de Juan Germán Rocio, por ejemplo, en donde observa el reloj de la catedral cae y no cae en la hora donde está. Qué dramático. Son como unos registros en cuanto a ello. Y lo otro es que también de este terremoto pues se habla, como sabemos, hay una, digamos, o tres fallas muy importantes en Venezuela, como la falla de Boconó, la falla de San Sebastián y la falla del Pilar, que pues genera una explicación, nos da una explicación del riesgo sísmico que existe en estos bordes de placa. Entonces hay antecedentes antes de llegar al de 1812 de todos los terremotos que ocurren en los Andes venezolanos. Los Andes venezolanos es devastado. Yo creo que a veces le hemos dado tanta importancia al hecho de Caracas, narrar desde Caracas, pero hay una deuda historiográfica con los Andes venezolanos, cómo ha sido devastado durante siglos, y se ha reconstruido el terremoto de La Grita en 1612, los terremotos pues que van a desarrollarse. Y en 1812, justamente este texto que estamos citando menciona que hay un sismo a las 4 y 7, y cuando se hacen estos estudios de comparación, pues hay un sismo en Mérida, pero no coincide la hora, porque el sismo de Mérida fue a las 5 de la tarde, también pues este Jueves Santo. Pues allí se puede llegar a la conclusión de que son dos sismos distintos que ocurren en este mismo día. Y evidentemente, por ser un día religioso, pues la gente lo va a asociar básicamente a ello. De hecho, el propio Bolívar, como es bien conocido, en su carta o en su documento de explicación de la pérdida de la Primera República, el documento de Cartagena, pues una de las causas de la caída de la Primera República es el fanatismo religioso. Entonces, claro, hay una relación importante entre esa pérdida de una Primera República, que es un año, recordemos, que venía del famoso 5 de julio de 1811, que lo antecedía el 19 de abril, que también pues una fecha bastante adornada por la religión, lo mítico y las leyendas, ¿no? De que fue un cura quien le dijo a la gente que renunciara pues al poder político, y se asomó por el balcón entonces en Para, y la gente dijo no, porque el cura así lo señaló. O sea, hemos estado acompañados de muchos mitos, de muchas leyendas, y también de algunas imposiciones desde el punto de vista religioso. Entonces, claro, esa Primera República que nace el 5 de julio de 1811 con el nombre de la República de Venezuela, podemos entonces dar un dato, que este terremoto de 1812 sí es un terremoto de lo que hoy pudiéramos decir la República
República de Venezuela, digamos con un rigor conceptual o de delimitación, porque ya es quien afecta pues a este territorio y la respuesta es inmediata pues de esta curia religiosa, de estos cuerpos y de estos actores que a veces actuaron en manera individual, ¿no? Fueron actores religiosos en nombre de la corona, que luego va a producir, por supuesto, un terror en la gente. De hecho, hay datos, ¿okay?, que demuestran cómo va a aumentar el número de matrimonios por el miedo a la gente, ¿no? Porque decía que, bueno, el hecho de no verme casado es un castigo. Todo es un castigo. La gente casándose, etcétera, es uno de los datos interesantes. Bueno, y luego, evidentemente, viene la caída de esta república, el caso de Miranda en este contexto, ¿no? El exilio de Bolívar, y va a tener que, pues, lidiar justamente con ello. Sí, te iba a preguntar justamente por eso, porque claro, esto fue en contexto de guerra de independencia. ¿Qué se estaba viviendo en esos días o en esos meses de 1812 en el país en cuanto a la guerra de independencia? ¿Cuál era el camino que se estaba siguiendo? ¿Qué estaba a punto de suceder? Y evidentemente, como tú mencionas, influyó en la política nacional. Entonces, bueno, un poco para que... No, bueno, estamos hablando de la primera guerra internacional, por así decirlo, ¿no? Ya oficialmente la República de Venezuela le declara la guerra al Imperio Español, y va a haber una guerra, pues, que algunos historiadores han llamado que es una guerra civil, pues, de quienes se consideraban realistas, con quienes se consideraban patriotas. Bolívar está al frente, pues, de esta, pues, reconfiguración de tropas. Recordemos que es un país caracterizado por el caudillismo, por los liderazgos locales. Va a llegar, por ejemplo, luego de esta declaración de la independencia en 1811, pues, por ejemplo, Bolívar es enviado a Estados Unidos, ¿no? Para esta misión, el hermano de Bolívar, y Bolívar es enviado, perdón, a Europa. En Europa, pues, coincide con Miranda, luego Miranda regresa, pues se habla del encuentro de Bolívar y Miranda para la causa independentista. Y bueno, este episodio famosísimo de la traición a Bolívar y Miranda, eso es lo que está viviendo el país, una reconfiguración de fuerza, buscando la legitimidad, pues, ya de un orden político autónomo, de una república autónoma, pues con una fuerza militar que, bueno, va a sufrir el contraataque, pues, de la fuerza del Imperio Español. Monteverde va a empezar su campaña, pues, muy agresiva por el occidente venezolano hasta la llegada, pues, a Caracas, que va a terminar con esta famosa migración a Oriente posteriormente. Exacto. Y la toma de Caracas en ese contexto. Ese es como el contexto de la caída, de la famosa caída de la Primera República, que luego va a llevar luego a Bolívar al exilio para luego tomar otra vez Caracas con la campaña Inmirable. Una lucha bastante sangrienta en el caso venezolano. Por eso es que a veces las cifras de la magnitud del terremoto no se pueden dar con exactitud, dicen algunos especialistas, por el hecho de que, bueno, debido a la guerra de independencia, no saben si cuando hacen el censo, pues no se sabe si ese censo cumple estrictamente a muertes de la propia guerra o se le suman también los del terremoto. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en este contexto de 1810 a 1812, ¿no? Un periodo bastante interesante que hemos estudiado muchísimo, y fíjense, lo hemos estudiado tanto y hemos ignorado el caso del terremoto, porque en la escuela no se estudia la magnitud aproximada del terremoto, en la escuela no estudiamos esto, por ejemplo, de las fallas tectónicas, no la asociamos con la dinámica espacial, sino que nos vamos a lo político, al héroe, a lo que dijo o no dijo el héroe, a quién quitaron y a quién pusieron en el poder, ¿no? En el coroto. Eso es lo que se ha estudiado en la historia de Venezuela, y se ha dejado un poco a un lado muchísimo esta relación, justamente por lo que decía Franco hace rato, ¿no? El hecho de que nos genere temor y miedo, pues pudiera ser una defensa del venezolano para no acudir a eso como un hecho que valga la pena reivindicar. Pero fíjense lo catastrófico que puede ser cuando no hay educación ambiental, cuando no hay cultura sísmica y cuando el Estado no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Que es importante. Cuando ocurre el terremoto de 1812, la moral que existía para el bando independentista cae por completo, y donde vemos los desastres de Francisco Rodríguez el Toro, que fue un mal general, inclusivamente también el desastre que había en la Junta Republicana, porque recordemos que era un triunvirato, cual era una confederación, cual las decisiones no se tomaban de manera centralizada. Había que esperar que los tres se pusieran de acuerdo
para lograr los cometidos, y es donde Miranda asume el poder dictatorial para poder centralizar el ejército y intentar recuperar la moral, pero vemos que eso fracasa. Entonces, estos procesos naturales, de desastre natural... Era semanal, se tomaba el poder semanalmente, imagínate. Entonces, por ejemplo, Cristóbal Mendoza autorizaba esta semana algo y la siguiente la desautorizaba, no sé, Francisco Ibarra, por poner un nombre. Entonces era una locura, claro, precisamente. Y vemos que cómo estos procesos o desastres naturales no están aislados de los procesos políticos, y sociales y culturales del momento. Porque sencillamente la Primera República estaba destinada a cierto fracaso, pero el terremoto fue un impulso mayor en el ánimo y la moral de los soldados independentistas, porque también recordemos que en ese momento quienes apoyaban mayoritariamente la causa independentista eran los criollos mantuanos. Los pardos estaban excluidos. Los esclavos, los indígenas, apoyaban era la corona, apoyaban al rey de España. Entonces vemos cómo ese proceso, después, con los años posteriores de la gesta independentista, va cambiando un poco en la mentalidad estratégica de lo que podemos considerar los libertadores en cuanto a inclusión social en la guerra. Sí, porque además habíamos jurado ya el 2 de marzo de 1811 lealtad a Fernando VII, ¿no? Que es la famosa Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que es lo que ocurre realmente el 19 de abril de 1810. Fue el día que más españoles fuimos realmente, si se puede delimitar así. Se habla de una estrategia para luego poco a poco convencer a quienes estaban a favor de esta causa independentista, que no era fácil, porque tiene que ver con entender el contexto, ¿no? El miedo, también por supuesto una pequeña burguesía que tiene poder político, económico, que necesita pues tener privilegios y aferrarse. Las inconformidades, las élites pues son las que empiezan a reconfigurarse, porque es un proceso pues de transición de un modelo hacia otro. Es lo que se caracteriza, ¿no? Mucha incertidumbre, por supuesto. Esta incertidumbre genera, menos en el sistema político venezolano, pues fracturas de liderazgo, fracturas en la propia, digamos, fuerza armada, si queremos llamarle, ojo, porque ni siquiera hay una fuerza armada, estamos hablando pues de un ejército no profesionalizado, un ejército que ni siquiera tenía convicciones ideológicas, por así decirlo, de por qué estaba luchando, sino que bueno, si Bolívar estaba en los pasos de los Andes y llegaba y ofrecía comida y uniforme, pues le acompañaban esa causa. No sabían pues esto de qué es república y qué es confederación y qué es federación, era ignorado por la mayoría de la población de ese momento, por lo cual se convirtió pues en una lucha de intereses por sobrevivir, ¿no? Por tener alimento, tener un privilegio. Ese privilegio me lo daban las armas, me lo daba el acceso pues a un territorio específico, y fue lo que ese territorio fragmentado se empezó a dar, y que este es el momento pues de mayor, digamos, de mayor fragmentación de todos esos intereses políticos, territoriales, económicos, que nos van a llevar para poder entender lo que es el Estado Nacional, pues ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se habla pues de un Estado Nacional, y sin embargo hay debates en torno a ello, pero hay una conexión porque es una fractura de la corteza terrestre, ¿no? De la litósfera, que se relaciona con lo político y que es utilizado, que no dejan pasar debajo de la mesa eso que está sucediendo, porque me ayuda a mi argumentación de imponer el miedo como una herramienta de poder. El miedo ha sido históricamente utilizado pues como una baraja para que el poder se imponga, como propaganda, muy estratégica, muy atenuada por los liderazgos políticos, y este no es un contexto que escape de eso. Bueno, con esto ya entonces podemos adentrarnos al siglo XX y luego poco a poco ir finalizando el episodio. Entonces, siglo XX, bueno, ocurrieron muchísimos terremotos, muchísimos acontecimientos sísmicos registrados. Hay tantos que se resumieron como en dos, si no me equivoco, dos. Sí. El primero fue el 29 de octubre del año 1900. El cual fue de entre 7.6 y 8.0, y básicamente el terremoto azotó a las 4:42, afectando principalmente a Barlovento y las ciudades de Macuto, Caracas, Guarenas y Guatire, e incluso la región andina nuevamente también sintió este terremoto. ¿Qué es lo que se puede resaltar de este evento, de este acontecimiento para la época? A mí me parece muy curioso, porque fíjate,
estamos, digamos, es un tema que se está conversando ahorita porque ocurrió lo que lamentablemente ocurrió. Pero cuando uno habla de terremotos en Venezuela, y lo pueden decir ustedes, uno tiene como esta referencia, ¿no? El terremoto de Caracas, el de 1812 por Bolívar y la frase. Exacto. Después de ahí hay un gran vacío en la memoria colectiva venezolana. Sí. Y sin embargo, pudiéramos durar aquí horas y horas hablando de cada uno de los sismos y con sus impactos, ¿no? En el oriente, en los Andes venezolanos. Pero el que luego impacta en la memoria de quienes han tenido pues algún acercamiento a ello es el de 1900. ¿Y saben por qué? Por aquel episodio famoso de Cipriano Castro, Saltando. presidente de la República, saltando por el balcón de la Casa Amarilla, ¿ok? Y que bueno, se fractura. Claro. Esa es la referencia que hay, ¿no? Que si es Cipriano Castro como Mary Poppins, con el Sí, paraguas, como que si se paraguas. lanzó con el paraguas. Esa es la referencia que existe. Porque entonces, a partir de esa referencia del presidente de la República saltando, es que uno puede entonces ir al tema de la magnitud, cómo fue, digamos, cómo impactó la ciudad, cuál fue el número de muertos, la catástrofe. Ya en este contexto, por ejemplo, los Bulton, que era una familia, pues, de gran poder en Venezuela, le había aconsejado al gobierno adquirir sismógrafos, ¿no? Sí. Digamos, esta adquisición tecnológica empieza apenas a tener una aproximación los alemanes en Venezuela, y que vale la pena mencionar que ya veníamos y que habíamos saltado por tema de tiempo, que en Venezuela se había creado pues la Sociedad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1867, Ok. que va a estar hasta 1878, o sea que en el siglo 19 esta organización, con Aristide Rojas, como habíamos mencionado, con Muñoz Tebar, y además con la asesoría de Adolf Ernst, que es un alemán pues que va a estar en Venezuela profundizando, aconsejando, investigando, apasionado de ello, y llegamos entonces a este 1900 con muchas deudas en cuanto al avance tecnológico, pero ya había pues incipientemente unas demandas de necesidad de esto para una ciudad pues que está empezando a tener una cara distinta frente a la geopolítica pues mundial, la relación con los imperios, pues el famoso bloqueo, va a tener todo esto luego ya hasta la llegada de Gómez en 1908. Entonces, claro, este es como el inicio del siglo XX, pero me parece curioso porque por eso es que lo recordamos, Sí, ¿no? claro. Sí. Simplemente hay una omisión por parte del Estado y también de los ciudadanos. No sé si hay una complicidad en el ciudadano que quiere olvidar eso, ¿ok? Que quiere vivir con la negación de que, bueno, eso no va a ocurrir, que sea lo que Dios quiera, yo voy a estar bien. Y un Estado que, bueno, frente a la ausencia de herramientas más la ineficacia del contexto que se le impone, ¿no? No estoy justificando absolutamente nada. Estoy diciendo que es un contexto que se impone a esperar, por supuesto, que entonces surja el financiamiento, la asesoría. No responde con efectividad. Y son muchas las tragedias en silencio que viven, los derrumbes, los deslizamientos, gente sin hogar que pues en silencio ha tenido que levantarse y adaptarse, ¿no? a ello. De hecho, 6 años antes, en 1894, ocurrió el Gran Sismo de los Andes. Sismo que en ese momento Castro y Gómez están en el exilio en Cúcuta, pero ellos lo sintieron allí. Entonces eso le habría dado como una experiencia, incluso al funcionariato que estaba con Castro en ese momento, de invertir en innovación científica, porque de hecho quien hacía esas observaciones de los movimientos telúricos era el Observatorio Cajigal, creado en 1881. Y algo que quería resaltar un poco del Gran Sismo de los Andes de 1894 es la formación de las juntas de socorro, que fue una formación organizada por civiles en el cual como comunidad se comprometieron a recaudar fondos para los afectados. Entonces vemos como una respuesta inmediata al proceso sísmico ocurrió por parte de la ciudadanía, no tanto por el Estado, que en ese momento era Joaquín Crespo, que tenía... sabemos que en esos años el caudillismo estaba en auge, las guerras de guerrillas regionales era el pan de cada día en Venezuela, las arcas del Estado vacías, etcétera, etcétera. Entonces podemos encontrar una respuesta de la sociedad civil a ese fenómeno, y que eso hizo que se organizaran también posteriormente en otros fenómenos naturales, y lo podemos ver al día de hoy, que la primera respuesta que obtuvo
se obtuvo tras el terremoto del 24 de junio fue la sociedad civil organizada, los estudiantes, las universidades, la iglesia, las ONG, los partidos políticos. Fueron los primeros en estar en el terreno antes que el Estado. Entonces, ese es un punto muy importante a destacar, porque no es solamente responsabilidad del Estado abocarse a ello, sino también nosotros como civiles, nosotros como ciudadanos organizados, también podemos crear más cultura sísmica, podemos crear más memoria acerca de estos eventos y cómo como sociedad podemos responder de forma efectiva e inmediata a estos procesos. Así es. Mira, yo voy a decir algo polémico, ¿no? En cuanto a lo por que dice favor, Franco. dígalo. Yo no sé si realmente cuando hablamos de estar preparados, yo no sé si, por ejemplo, los japoneses están preparados o los chilenos están preparados. Yo lo que creo es que hay un Estado que impone normativa. Exacto. Hay una memoria que está, digamos, todo el tiempo alimentada desde el Estado, que te está diciendo, pues, mira, esto va a ocurrir. Hay un miedo que además es inculcado desde el punto de vista positivo en este caso, ¿no? Es un temor a la catástrofe. Además hay unas sanciones pues que son terribles, ¿no? En el caso económico para aquellas infraestructuras que no cumplan con toda la normativa internacional para la resistencia sísmica, que evidentemente no le queda otra que asumir la normativa. O sea, yo creo que si tuviésemos a unos japoneses con un Estado débil, con instituciones débiles, viésemos catástrofe, ¿no? Sí. Terribles, porque es que hay un Estado fuerte, con instituciones fuertes, con una memoria colectiva alimentada por este Estado que, digamos, guía esa organización de la sociedad para enfrentarse a estos fenómenos, y es lo que quizás nos ayuda a entender esa cultura sísmica de los japoneses, ¿no? Porque es un debate, bueno, es que ellos están preparados, es que tiembla cada 3 minutos y no pasa nada. Bueno, pero es que hay que ver todo lo que les ha costado históricamente en construir una normativa, un Estado que vigila y castiga, porque esa es la verdad. Un Estado que además hace cumplir las normativas y que esas normativas se convierten pues en una regla, porque bien, todos lo sabemos, el ser humano tiene la tentativa constantemente de sucumbir a la violación de la norma, es decir, porque somos seres humanos, porque hay una debilidad frente a, bueno, al hacer lo que me dé la gana, diría Cabruja, ¿no? Quiero hacer lo que yo quiera, no quiero que el Estado me moleste, y es ahí donde hay una, digamos, relación. Y por otro lado, tiene que haber una sociedad consciente del uso del espacio físico, ¿no? Exacto. Es irresponsable atreverse a construir o a ser cómplices de la construcción de edificaciones en suelos inestables o en suelos que tienen ciertas características, por supuesto, que son propensas a magnificar la catástrofe frente a ello. Por ejemplo, recuerdo en una de mis lecturas previo al programa que una de las prioridades de algunos arquitectos en el terremoto, antes del terremoto del 67, era el impacto del viento y no el impacto de los movimientos telúricos, ¿no? Claro, eso responde a su tiempo, a su momento. Si teníamos dificultades para entender el negocio del petróleo por ignorancia técnica, táctica y geopolítica, imagínense con fenómenos que ni siquiera hay precisión de cuándo y cómo ni cómo ocurren. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que yo creo. Yo no sé si en el futuro estaremos preparados. Eso de estar preparado, yo le huyo mucho a eso, ¿no? Esa palabra, bueno, estoy preparado para algo que no sé en qué magnitud va a llegar, es un gran debate. Lo que debemos estar, digamos, conscientes es que la respuesta frente a un hecho natural no debe ser tan ineficiente como para que se convierta en catástrofe. Claro. Porque la catástrofe es humana. Sí. Mientras que el sismo Exacto. es un fenómeno natural. O sea, el sismo, y eso es un proceso que debe ocurrir, porque de no ocurrir sismos en el planeta Tierra explotaría la Tierra porque no libera energía. Es decir, es natural que eso ocurra. El problema es cómo los ciudadanos entienden esa dinámica y se acomodan, ¿no? Para vivir, reproducirse, comercializar en espacios físicos que generen certidumbre a mediano, corto y largo plazo. Bueno, yo tenía una anécdota que me recordaste. Tengo como 3 anécdotas que las unifico en una. A ver, para poner un contexto, mi familia es chilena y yo fui como 2 veces a Chile para justamente visitar a mi familia, y me acuerdo que la segunda vez que fui viví uno de los terremotos más fuertes de Chile, y yo me acuerdo que yo evidentemente no había vivido ningún terremoto, y ese terremoto, o sea,
para mí fue como que, ok, yo estaba solo con mi prima, me acuerdo, en el apartamento, mi mamá estaba saliendo de compras, era el único momento en el que mi mamá estaba descansando de nosotros, porque bueno, ella estaba ahí con nosotros cuidándonos, y recuerdo que evidentemente el piso comenzó a temblar, nosotros en un apartamento de piso 5 o 6, si no me equivoco, y yo no me desesperé, pero sí me fui corriendo. O sea, yo, ¿qué es esto? Está temblando, qué loco. Y mi prima sí enloqueció. Pero yo me acuerdo que saliendo del apartamento, yo veía a todos los vecinos chilenos, evidentemente, súper relajados. Está temblando, bu. O sea, todos súper relajados caminando, viendo el teléfono, mientras que todas las paredes, y te digo que fue muy exagerado, o sea, a nivel de lo que vivimos en la actualidad. Y yo regresé, o sea, yo fui el primero en llegar abajo de la entrada y yo veía a todo el mundo súper relajado. Y yo decía, pero ¿por qué están tan relajados? Y claro, comencé a entender a esa edad, que tenía 12 años, que según lo que me explicaban y según lo que también comentaban los medios de comunicación chilenos, que evidentemente como Chile es un país sísmico, está súper preparado y que además de que todos los edificios por ley y además por obligación están construidos de manera que resisten cualquier tipo de terremoto, y incluso si un edificio se cae, los constructores de ese edificio y el arquitecto y las personas que hayan creado ese edificio van encarcelados, por decirlo así, porque tenían Claro, una como, responsabilidad. como debe ser. Y ese sentido lo comienza como que a entender, como que, ok, claro, es que esto pasa. Y luego recuerdo ya en la universidad, hace como 1 o 2 años, en una clase justamente con la profesora Marianao, ella pregunta que si alguno de nosotros teníamos un familiar chileno. Yo justamente aprovecho y cuento mi historia. Bueno, yo tengo familia chilena, a mí me pasó esto y esto y esto. Y yo recuerdo que ella dice, aquí en Venezuela también, a través de la ley, se obliga a que los edificios estén construidos de manera que resistan cualquier tipo de sismos, pero no se respeta. Evidentemente eso fue algo que la gente lo dejó en el olvido, la gente no le importó, bueno, aquí nunca tiembla. Y claro, esas son cosas que hay que comenzar a concientizar. Y yo en ese momento concienticé, pero uno como tal, uno tampoco puede hacer mucho, ¿no? En base a ese tipo de reflexiones. Entonces, bueno, con esto quería entonces adentrarme a uno bueno, el último suceso del siglo XX, en cuanto a la importancia, que en este caso sería el terremoto de Caracas del 29 de julio del año 1967, que impactó, bueno, tuvo ya para este momento la medición de los terremotos estaba más avanzada, ya había un registro mucho más preciso y por lo tanto la magnitud fue de 6.7 aproximadamente, la cual impactó en la capital y en la central de Venezuela. Todos recordamos que Los Palos Grandes fue una zona muy muy afectada, al igual que hoy en día. Yo tengo recuerdos de familiares que dicen que vieron caer edificios literalmente en su cara y entre otros acontecimientos. Este es uno de los terremotos que también reposa en la memoria del venezolano. Bueno, quizás porque nuestros abuelos, nuestros padres lo recuerdan con temor, ¿no? Es decir, todavía hay gente que hoy puede decir que ha vivido ese terremoto y que ha vivido en cuanto a magnitud, en cuanto a catástrofe. Recordemos porque para este contexto es el presidente de la República, Raúl Leoni. El terremoto ocurre pues a las 8:05 de la noche, dura 35 segundos, ¿no? Es lo que se registra aproximadamente y genera, por supuesto, todo un caos, justamente porque se están celebrando en Caracas, o todavía estábamos de fiesta en Caracas por los 400 años de la ciudad, ¿no? Es decir, estábamos de cumpleaños, la Caracas, Santiago de León de Caracas, y ocurre pues este movimiento telúrico que tiene, por supuesto, un impacto no solamente en la memoria del venezolano, sino sobre todo los Palos Grandes, muy afectados. Todavía hoy hay edificios que, bueno, recién cayeron, edificios que sobrevivieron a ese primer terremoto. De hecho, hay algunas referencias de que no hubo las correcciones de estructura correspondientes al terremoto del 67, razón por la cual hoy esos edificios lamentablemente cobraron la vida de venezolanos, ¿no? Fíjense la irresponsabilidad pues del Estado o
o de los entes privados y públicos que construyen este tipo de estructuras, que lamentablemente estamos hablando de muerte. Afecta, por supuesto, La Guaira, el Hotel Macuto, por ejemplo. Estamos hablando luego de más de 30 réplicas que empiezan a percibirse a corto plazo, que las réplicas es importante entenderlas, que también es natural que ocurran por esta liberación de energía. Y bueno, es un terremoto que sin duda alguna yo creo que va a generar un antes y un después, porque va a ser el inicio ya de una regulación mucho más estricta. Hay todo un cambio en la regulación venezolana, lo decía Franco, el edificio Cajigal, que era el que reportaba y tenía los instrumentos de medición, pues se cede y se destruye en el terremoto, por lo cual no hay, digamos, en ese momento precisión de los datos del terremoto. Hay que esperar datos internacionales, datos del extranjero, para poder aproximarnos entonces a la magnitud, la duración, etcétera. Precisamente a partir de ese terremoto es que en el 72, 5 años después, se crea FUNCIDIS, que es el instituto que se especializa en estudiar los fenómenos telúricos y es el que va a alertar los sismos posteriores y va a estudiar los sismos anteriores al del 67. Entonces ahí vemos por parte del Estado venezolano una concientización, claro, que incluso si hablamos de cultura sísmica, podríamos decir que posteriormente la hubo. Después de ese proceso hubo una iniciativa por parte del Estado de concientizar a la población y a la ciudadanía de no construir. Se crea una comisión presidencial para el estudio de los sismos. Bueno, este famoso ministro que es Sucre Figueres va entonces a colocarse al frente de toda esta política pública. Exacto. Para generar entonces una reestructuración del Estado en respuestas más efectivas. Sin embargo, fíjate, ocurren otros sismos en el oriente venezolano, no se respeta la normativa. Exacto. No hay por ejemplo, una educación ambiental efectiva, aunque hay un avance en los libros de textos escolares, que esto es importantísimo, pues no genera mayor desarrollo. Lo comentábamos detrás de micrófono, que justamente este próximo año se elimina Ciencias de la Tierra de educación media en Venezuela. O sea, no vamos a tener estudiantes recibiendo clases de Ciencias de la Tierra. Es lamentable. Ojalá eso cambie con esto y se pueda reformular. Exacto. Porque tampoco hay profesores de Ciencias de la Tierra estudiando en las universidades, porque la educación no genera pues incentivos para que se estudie. Todo es, digamos, toda una cadena de problemas macroeconómicos, sociales, culturales, que nos llevan a entender qué es lo que pasa a partir de este terremoto del 67, ¿no? Que por su magnitud, más de 300 muertos, más de 200 heridos, evidentemente va a ser un antecedente que aún genera miedo en quienes lo recuerdan, los abuelitos, los palos grandes, les digo yo, ¿no? Cuando uno le pregunta, pues el terror les acompaña. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El tema del miedo, la memoria. Los psicólogos lo advierten, ¿no? Como a veces evitamos cosas, ¿no? Y esto es un luto que tenemos, que dura un proceso y luego tú no quieres olvidar. O sea, nadie quiere olvidar el día del entierro de su madre. Terminando con el tema del 67, como tú decías, duró 35 segundos, se aproxima. Causó un derrumbe de 6 edificios, por lo menos entre Caracas y Caraballeda. Entre daños y materiales se aproxima que se generaron daños materiales de $100 millones para el valor de aquella época. Y un chisme. Lamentablemente, ¿no? Había una fiesta en uno de los edificios de los Palos Grandes. Y bueno, eso aumenta la cifra de muertos. No recuerdo el nombre exacto de este edificio, que bueno, lamentablemente todos mueren quienes están en una fiesta en el penthouse. Y a esa fiesta iba a ir Luis Herrera. Pero llegó tarde. Wow. O sea, que no hubiésemos quedado sin presidente, si hubiese llegado temprano a la rumba. Wow. Pero bueno, claro, y entre otros, lo que hoy es la Torre Británica. Sí, ese edificio también fue demolido y se construyó luego la Torre Británica, que por cierto hoy también vamos a ver gran parte afectada, gente que se ha quedado damnificada en esta zona. Sí. A partir de ese año se comenzó a legislar varias leyes sobre todo, norma provisional en el 67, norma Covenin a partir de los años siguientes, 82, 98, y poco a poco se comenzó a una concientización más profunda de la ciudadanía de qué hacer, de por qué se debe hacer, de por qué se debe cumplir ciertos protocolos para la construcción de los edificios, por un tema de responsabilidad, además.
Y bueno, también llega el terremoto de 2018, que fue como que el más cercano que vivimos, pero que no fue, fue más un temblor, bueno, fue entre 6.3 por ahí, la magnitud no causó grandes pérdidas, por decirlo así. Y eso sí, lo que sí tuvo importancia es que el impacto fue tanto que incluso afectó en Colombia, en Trinidad y Tobago, El terremoto Vicente, de Santa Haití, lo Lucía. recuerdo Sí. yo, Sí. recuerdo que fui voluntario en ese momento, el terremoto de Haití. ¿Fuiste para allá? No, estuve acá recibiendo como centro de acopio. Ah, ok. Recuerdo que recibimos un grupo de amigos y enviamos luego a la Cruz Sí. Roja, no recuerdo esa actitud, pero claro, han sido eventos que nos han marcado, Sí. pero no estamos preparados. No estamos lamentablemente. preparados. Yo creo que es natural, yo creo que nadie, o sea, aunque la gente sepa que la muerte está ahí, nadie está preparado para ese evento. Nadie está preparado para un terremoto, nadie está preparado para un tsunami, nadie sabe cómo reaccionar efectivamente frente a un incendio. Es decir, no hay una fórmula de reacción. Lo que se puede hacer es disminuir el impacto Exacto. con algunas medidas. Yo recuerdo que cuando ocurre el terremoto, yo me coloco debajo del marco de la puerta, porque eso fue lo último que aprendí en el colegio. Y entonces se lo comento a un amigo y el amigo me dice, ya eso no Ya eso está obsoleto. Y yo, bueno, por suerte mi casa no se dio, pero hubiese sido yo, lamentablemente, por falta de educación en este ámbito, hubiese sido yo un muerto más de ese terremoto. Esa cultura de los simulacros se ha perdido incluso en los colegios, porque yo recuerdo que de niño en primaria venían los bomberos de Caracas a enseñarnos qué hacer en caso de un terremoto. Debajo de una mesa, ya sabemos que debajo del marco ya es un proceso que está obsoleto, Sí. ahora es el triángulo de la vida. Esta experiencia y las experiencias históricas que hemos ya hablado y resumido entre tantas que hay, nos enseña que tenemos que adentrarnos en una cultura sísmica, en hacer memoria, en robustecer las instituciones, robustecer un Estado que se haga responsable y un Estado que imparta orden y disciplina. Porque vemos que también las mismas edificaciones que cayeron en la vaguada del 99 fueron edificaciones que la gente reconstruyó o construyó en esa zona y fueron una de las más afectadas por el terremoto del 24 de junio de este año. Entonces es importante mantener una memoria para evitar catástrofes como la que aconteció el 24 de junio. Sí, la última fue la del 24 de junio, que fueron 2 terremotos además, que eso fue un dato muy particular que no había ocurrido antes en el país, dejando un saldo de más de 5.000 fallecidos para los datos que hoy en día se cuentan, más de 20.000 damnificados, más de 16.000 heridos. Así que bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias a ustedes por vernos, muchas gracias por tu presencia, Jesús, por acompañarnos en este episodio, por concientizar a la gente sobre la historia, al igual que Franco, como un buen historiador que pronto se gradúa. Y bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, bueno, @Jesús Lara A. Me pueden encontrar en Instagram, igual en el resto de las redes sociales. Pero la que más utilizo es Instagram. Mi generación no me ha dejado tocar TikTok todavía. Me necesito el TikTok, pero pronto estaremos por allá. Bueno, aquí están las redes de Franco. Franquitos Piso en Instagram y Franco Gil en TikTok. Ok, yo soy Santiago Moreno Pérez. Recuerden suscribirse a Polihistóricos, tanto aquí en YouTube como también en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, incluso en Facebook. Así que bueno, esto fue todo. Recuerda darle me gusta, compartir este video para que mucha más gente recuerde su historia, que siempre es muy importante recordar nuestra historia para aprender de ella y prevenir de futuros eventos. Así que muchas gracias y hasta luego, nos vemos.